Hemos llegado al final de la semana y este día viernes queremos hacer un repaso de lo que hemos estudiado durante estos días anteriores. Estamos seguros que usted tiene su lección de escuela sabática. Si no la tiene por alguna razón, también puede leer en la descripción parte del comentario que se hace en la lección. Y acá, gracias a nuestro pastor, pues también tratamos de abundar un poquito más en algunos aspectos y le agradecemos mucho que nos ayuda a ver aspectos que tal vez no logramos conectar en principio cuando leemos la palabra de Dios, pero hemos sido bendecidos en esta semana con muchas lecciones, así que vamos a repasar un poco cómo se aplican a nuestra vida. Por eso le invitamos a que nos acompañe en oración. Padre querido, hemos aprendido mucho, pero quizás todavía necesitamos saber cómo aplicarlo a nosotros. Ayúdanos a ver estas historias de la Biblia no solamente como relatos que se leen para poder pasar un rato, sino como lecciones que debemos aprender para poder vivir una mejor relación contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana comenzamos estudiando a Noé, pastor. Nos centramos más que todo en la Torre de Babel, pero comenzamos estudiando a Noé porque nos brinda una gran lección. Nadie está más allá del poder del pecado si quiere luchar contra el pecado solo. ¿Cómo podemos aprender de lo que le pasó a Noé, de esta situación lamentable en la que se vio después del diluvio, para estar advertidos sobre nuestra propia condición humana? Muy bien, yo creo que una lección que tenemos que extraer es caminar siempre humildemente delante de Dios, estar en guardia en todo momento. Tenemos un enemigo que no duerme, sí, que Él está buscando la ocasión y que de paso es muy paciente, sí, para lograr su propósito. La Biblia lo compara a un león rugiente. Y bueno, algunos videos documentales que uno ha visto en la televisión, cómo el león se queda viendo la manada, cómo espera el momento, cómo selecciona a su víctima, el que está más débil o lisiado, y entonces luego ataque en el momento oportuno. Lo mismo hace el enemigo. Tenemos que ser siempre muy precavidos en todo lo que hacemos, nunca confiarse, nunca poder pensar que los éxitos de hoy van a ser un refugio en el día de mañana contra la tentación. Siempre hay que desconfiar de nosotros mismos. Recordemos, somos seres humanos caídos, pecaminosos, que lo único que nos sostiene es la gracia de Dios. Amén. Y bueno, conectando eso que ha dicho con lo que luego estudiamos más detenidamente, que fue la historia de la Torre de Babel, nos planteamos la siguiente pregunta, porque usted decía, hay que desconfiar de nosotros mismos, y definitivamente tenemos que hacer eso, porque es posible, pastor, que aún teniendo buenas intenciones, porque en principio uno puede leer la Torre de Babel desde la perspectiva de querían hacer cosas bien, y queriendo hacer algo bien, queriendo unirse, queriendo tener un solo propósito, queriendo tener un solo lenguaje, ¿por qué es posible que aún así terminemos haciendo algo que esté totalmente en contra de la voluntad de Dios? Bueno, todo parecía, como hemos observado en la lección de esta semana, todo parecía muy bien con la Torre de Babel, grandes propósitos e intenciones. Sin embargo, por ejemplo, Nimrod, que fue uno de los valientes que incitó para esta construcción, nosotros nos damos cuenta que el propósito que tenían ellos al final era un propósito meramente egoísta. Hagámonos un nombre, querían ser grandes, querían ser famosos, pero entonces no les importaba a las demás personas ni lo que les pasara, con tal de lograr su objetivo, su proyecto, lo antepusieron a las necesidades personales. Entonces creo que ahí está el problema, y nosotros también podemos caer en el error de querer que todo el mundo sea exactamente una copia y una réplica de uno mismo. Wow. Y eso sí es un problema, pastor, porque ahora, si lo trasladamos a nuestros días, hay peligro, pastor, de que en algún momento tomemos las mismas actitudes de los constructores de Babel, y cómo lidiar contra ese peligro, cómo
estar alerta para no caer en en los mismos mecanismos que usaron los constructores de la Torre de Babel y en cambio seguir el plan de Dios. Bueno, sí, hay peligro, el peligro está latente, ya sea en un plano pequeño o en un plano mucho mayor. Por ejemplo, bueno, en realidad no tenía planificado para decir esto, pero por ejemplo hay personas que tienen un listado en una iglesia y dice, todos tienen que comer esto, todos tienen que vestirse así, todos esto otro. Yeah. Y si yo no como de tal cosa porque a mí no me gusta, me hace daño, Que tampoco nadie. los otros tienen que comer. Tremendo. Entonces tengamos mucho cuidado. Hay personas que sin querer ellos Claro. proponérselo están haciendo su propia torre de Babel. Están haciendo su propia torre de Babel y eso causa mucho daño a las organizaciones, especialmente religiosas, porque hay personas que dicen, no, yo no quepo ahí, yo no puedo aceptar eso. Así que tengamos mucho cuidado. Estoy hablando de cosas que son nuestro criterio personal. No principios. No principios, de lo que está claramente establecido en la palabra de Dios. Eso es así y ahí hay que seguirlo y hay que respetarlo. Pero hablando globalmente, creo que un gran peligro amenaza a la humanidad y otra, vamos a ponerlo espiritual, otra torre de Babel se va a construir, a erigir. Otra torre de Babel que es el intento del ser humano de hacer su propia voluntad. Y hoy se oye mucho acerca del nuevo orden mundial, sí, de que viene una sola moneda, viene esto. Hay mucho amarillismo, hay mucho sensacionalismo, pero también hay algo de verdad en mucho sí. de eso. Que ya Satanás a través de eso nos está anunciando su propósito, que su propósito es unificar a la humanidad. El problema es que en contra de Dios. Solo que ahora él ha aprendido de los fracasos de los 6,000 años atrás, aunque va a fracasar también en esta vez, pero él ha afinado sus estrategias y ahora ha mezclado perfectamente el bien con el mal y la gente van a creer que en esa unidad van a estar adorando a Dios, van a tratar de tener soluciones a los problemas comunes de la humanidad, a los problemas económicos, a los problemas de violencia, a las catástrofes, y entonces ellos se van a unir y el mundo político y religioso en estos últimos días se unirá, especialmente Apocalipsis nos habla de eso, sí, y van a conformar espiritualmente una Babilonia que va a llevar a la confusión a muchas personas, y Dios dice, cuidado. Hay mucha gente que no saben que eso ya está en operación, ya están todos los elementos, solo está de afinarlos y unirlos completamente para que funcione, pero el centro de esa Babilonia espiritual es ir en contra de los mandamientos de Dios. Así que si usted escucha algo que va directamente en contra de un mandamiento de Dios, sépalo que allí no es. Amén. Sepan lo que ahí no es. Así que muchas gracias, pastor, porque esta semana definitivamente ha habido mucho que aprender. Definitivamente también hay más que podría haberse dicho, pero esperamos que usted que está en sintonía de Radio Adventista viendo esta transmisión tenga el deseo de seguir aprendiendo. Todavía nos queda mucha lección por delante. Hay mucho que recorrer en el libro de Génesis. Y pastor, nos gustaría que ore por nosotros para que el Espíritu Santo pueda darnos la sensibilidad de reconocer humildemente cuál es el propósito de Dios y seguirlo para no caer en los errores que vimos que se cae cuando se sigue otro plan que no es el plan de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por las lecciones obtenidas esta semana. Reconocemos que tú has tenido mucha paciencia con el ser humano, nos llamas al arrepentimiento, nos llamas a salir de situaciones en las cuales nos hemos involucrado aún sin saberlo. Muchos que se han involucrado en seguir alguna tradición de seres humanos que no está en tu palabra, pero que porque todo mundo lo hace, ellos también lo hacen. Abre nuevamente, te pido, Señor, nuestro entendimiento y ayúdanos para ser humildes, caminar humildemente delante de ti, nunca confiando en la carne, sino confiando solo en ti. Y ayúdanos, Señor, para escuchar tu llamado y tu voz cuando tú reúnas a un grupo de personas
que guardan tus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.